Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En instantes estamos conversando con Marco Labaña, diputado nacional de Frente Renovador, un hombre de la economía que nos va a tratar de explicar esta coyuntura en un día en donde el presidente de la Nación en Córdoba dijo que la política debe ajustarse. Bueno, finalmente. Ojalá que en esta concertación que se haga en este diálogo nacional empecemos a escuchar también que, aparte de los sacrificios y de los esfuerzos que se le está pidiendo a los ciudadanos, por ejemplo, el tema tarifas, llegue a la política. No aclaró exactamente de qué se trata, pero quería, antes de conversar con el diputado Labaña sobre la economía, hacer una pequeña referencia a una noticia que me parece que va a tener la referencia, va a tener la repercusión del caso, pero no la de fondo. Hoy finalmente se volvió a confirmar el procesamiento de Carlos Saúl Menem en la causa Voladura Río Tercero. El destacamento de Río Tercero explotó en 1995 y la justicia hoy decide este procesamiento. Y mejor dicho, esta condena, me corrijo, esta condena. Es muy impactante, ¿no? Porque uno está como acostumbrado a que el paso del tiempo en la justicia es un hecho natural. Aquí mismo, en este programa de entrevistas, el fiscal federal Federico Delgado explicó que en la justicia argentina lo que se intenta no es juzgar, sino sostener el procesamiento a lo largo del tiempo, sin una sentencia definitiva. A ver, trato de explicarlo lo más rápidamente que uno puede. Cuando a uno se le imputa un delito, la inocencia está garantizada, porque la Constitución dice toda persona es inocente hasta que haya una sentencia. ¿Cómo es? Básicamente, el proceso penal. No entro en demasiado tecnicismo para que nadie se enoje. Hay toda una primera parte que se llama instrucción, que es juntar pruebas, es decir, a mí me imputan de un determinado delito. Yo busco, el fiscal busca pruebas para considerar si hay una sospecha fundada y allí me procesa. O dice no, la verdad que de lo que hemos ajustado me sobresee, no hay ninguna posibilidad. O queda un estadio intermedio que es la falta de mérito. No me alcanzó para procesar, pero tampoco para sobreseer. Esa es la primera parte. Cuando se llega al autoprocesamiento, a la decisión de procesamiento, lo que se hace es elevar esa causa a juicio. En la mayoría de los códigos de procedimiento del país es un juicio oral, en otros todavía sigue siendo escrito. Viene la primera condena y por lo menos debe haber una instancia de revisión, que es la Cámara. No es verdad que existen 3 instancias. La posibilidad de llegar a las Cortes son recursos extraordinarios. Bueno, todavía estamos discutiendo si en 1995 hubo o no hubo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en la voladura de Río Tercero. Tiene razón Delgado. La justicia argentina, gracias a las chicanas, gracias a códigos viejos, pero esencialmente gracias a que entra por la ventana el poder y la política, lo que hace es sostener esto a una persona que tiene hoy 88 años y que si fuera condenada pedirá el beneficio de la prisión domiciliaria. Y así puedo seguir. Casos mucho más cercanos como Nisman, casos mucho más sonados como Natalia Fraticelli, que después de años y años de tener preso a los padres se consideró que no se había garantizado el debido proceso y se los liberó, bueno, con el fallecimiento de la mamá. O casos, y sigo, mientras no es una reforma estructural de cómo trabajan los jueces. ¿Por qué los jueces no rinden cuentas como cualquiera de los otros funcionarios públicos de cuánto producen, de cuántas sentencias tienen? Hoy también se está investigando el patrimonio del juez Canicó Corral. Hace años que se sabe que la fortuna de algunos jueces no se condice con el sueldo que tienen. Bueno, no quería dejar de mencionar que cuando uno habla de complicaciones estructurales, reformas básicas, hay que pensar en la justicia. Hoy en nuestro país estamos discutiendo si un hecho trágico de 1995 tiene o no responsabilidad. Lo recibo ya al diputado Marco Labaña. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por favor. Gracias por venir. Siempre complicado el tránsito para llegar. Sí, sí, es complicado. Complicado hasta ahora. Bueno, arrancamos. ¿Pasó la crisis cambiaria que el propio presidente reconoció? Creo que la parte más complicada, eso que estábamos todos muy pendientes, pasó, pero es, si se quiere, lo inmediato. Las causas que llevaron a esa crisis cambiaria siguen estando ahí latentes. Lo que hicimos fue poner un poco de paños fríos. Ahora lo que se tiene que realizar son las correcciones en el proceso económico para evitar que esto vuelva a pasar. La cuestión de fondo es que las cuentas externas a la Argentina no le cierran. Por diversos motivos, tiene que ver también el déficit fiscal, muchos motivos, pero las cuentas externas no le cierran. Y permanentemente Argentina financia eso que no le cierra con capitales que le vienen de afuera, muchos de corto plazo. Cuando esos capitales de corto plazo, especulativos,
de un día para el otro deciden que se van, bueno, nos pasa lo que nos pasó los otros días. Enseguida voy a ir un poco más al fondo porque me interesa mucho qué es lo que pasó, cómo se resuelve, qué pasa con los fondos que están llegando, estos dos fondos que hoy estamos viendo, pero trato de pensarlo del lado del laburante que te está viendo en este momento y que ve que el dólar está casi 25, que el tema de las tarifas no se resolvió. ¿Cómo le va a impactar esta semana negra que terminamos? A ver, lo inmediato, impacto en precios, impacto en la inflación. Ya veníamos con una inflación elevada y lo que vamos a estar viendo posiblemente en las próximas semanas, mes y medio, va a ser un aumento adicional en precios. Ya hay un montón de listas de precios, creo que ustedes lo han informado, donde ya vienen con aumentos muy significativos en algunos precios, sobre todo en temas de alimentos o productos de primera necesidad. El impacto directo va a ser ese, todavía con paritarias o con sueldos que en el mejor de los escenarios van yendo a en torno del 15%. 15 con alguna suerte de sentarme a discutir. De sentarse a discutir. ¿La inflación de este año va a ser? Entre 25 y 30, dependerá un poco qué pase con tarifas también, porque es una discusión de fondo, porque además tiene atrás el tipo de cambio. Esto es algo que generalmente no se dice, pero la tarifa de gas, que es una de las que más está impactando, está dolarizada. Con lo cual, no es verdad que no va a haber nuevos aumentos, como dice el gobierno. ¿Cómo está dolarizada? Hay una formulita, para hacerlo fácil, donde una parte es el valor del dólar. El valor de qué pasa con los precios de los combustibles afuera también, que esto va a pegar también en naftas, que subió el petróleo en el mundo. Todo eso va a impactar. Entonces lo que hay que llevar es, bueno, cómo empezamos a trabajar sobre eso, cómo evitamos que el bolsillo, el trabajador que vos me decías, siga cargando sobre el ingreso muy ya golpeado, siga cargando con costos, ¿no? O sea que lo mejor que puede pasar es que la inflación del 2018 sea igual que la del 2017, si no más alta. Sí, yo creo que va a estar entre 25 y 30, más cerca de 30 quizás, si no se cambia el tema tarifario, que es la misma inflación no del año pasado, la misma inflación que tenemos hace 12 años. Argentina hace 12 años que tiene una inflación que va entre el 20 y el 25%, salvo 2 años. 2014, devaluación y tarifas. 2016, devaluación y tarifas. 2015, 2016. La llegada del primer año del presidente Macri y la devaluación de Kicillof. Sí, en realidad fue la salida del cepo, ya estaba ahí Partgay, pero era producto de cómo se venía acumulando antes, ¿no? ¿Cuántos países más tienen esta inflación, más o menos? No, Argentina está dentro de los 7 países con más inflación en el mundo. Y nos acompañan Venezuela. Venezuela, que lidera. Sí, hace tiempo. Kenia, creo que una cosa por ahí. Kenia, está Argentina y... Sí. ¿Nuestros vecinos están...? No, nuestros vecinos están en inflación mucho más baja. Están por abajo del 10%, la gran mayoría por abajo del 5%. ¿Esto qué es el agua que tomamos en la Argentina? Es chichegel esto. Es un proceso de muchos años. La inflación a lo largo de estos 12 años, que yo te decía que teníamos la misma inflación, yo la llamo inflación estructural, que no lográs romper, ha ido mutando, ha ido cambiando a lo largo de los años. Al principio era un problema había mucha demanda, mucha gente consumiendo, poca inversión, poca oferta. Entonces empezó a generar tensiones. Y después eso ya empezó a mutar en problemas fiscales, problemas de falta de inversión, problemas de mucha emisión monetaria. Fue cambiando. Y tenés hoy una inflación muy de costos. Por eso cuesta tanto también bajarla. ¿Es el precio que manda el mercado? ¿Es el precio que quiere el gobierno? ¿Es una devaluación tácita, el 25 pesos, casi 25 pesos el dólar? De vuelta, es parte de lo que se vino haciendo en los últimos años. El año pasado tuvimos un tipo de cambio muy, muy quieto. ¿Por qué lo mantenías quieto? Elecciones, una inflación que todavía estaba muy elevada, en torno al 25%, y eso le fue comiendo valor al dólar. Empezó a perder valor. Y este año todo el mundo ya veía como que estaba muy barato. La primer señal que tuviste de cambio, inmediatamente te refugiaste en eso que veías barato. Hoy un precio de 25, estás en un precio que se podría decir razonable en términos de cantidad de dinero y reserva que tenés. El problema es la inflación. Si vos tenés esta inflación y dejás el tipo de cambio a 25, dentro de 6 meses estás diciendo de vuelta, che, me parece que el dólar está barato de vuelta. No, porque si nos queda, tenemos casi 9.
acumulado ya hasta abril, con lo que Sí, acabo de 9,5. decir. Sí. Si vamos a tener 30, nos queda 21. Por lo menos, si yo tengo que acompañar eso, soy un desastre haciendo cuentas, así que me puedes corregir. El 20% de 25 son 5 pesos, tendría que estar en 30 a fin de año el dólar. Pero, de vuelta, la solución no son las devaluaciones. La solución no es que ajusta. Siempre que tenés una devaluación, te significa que algo hiciste mal. Lo mismo que cuando recurrís al fondo. Después, si querés, hablamos del fondo. Pero son esos indicativos de que algo estás haciendo mal. Y eso es lo que son las devaluaciones. Devaluación que se te va a precios son por muy poco tiempo que te duran. Después te pasa lo mismo. Te come el... Yo lo llamo el círculo vicioso en el que hoy está la economía, ¿no? ¿Te pasará que aparte de preguntarte qué va a pasar, la gente dice, ¿en qué ahorro? El que puede juntar... ¿Qué le aconsejas a la gente que te dice, ¿en qué ahorro? Mira, todo te depende también de la cantidad de ahorro que tenga. Estamos hablando del trabajador, si tiene suerte de poder separar un poquito. Hoy tenés algunos instrumentos en pesos, claramente hay mucha especulación financiera que podés hacer una ganancia más importante, ese es parte del problema que tiene la economía, pero ese trabajador posiblemente no entre en ese rubro. Hoy tenés o los LEVAC que te da algún banco, o tenés algún plazo fijo atado a la inflación también que podés utilizar. Pero el problema de vuelta es que estás muy a la merced de lo que pasen con decisiones que no tienen nada que ver con vos, que te hagan de afuera. Porque de un día para el otro te dicen, ¿sabes qué? Devaluás. Y ese valor que vos tenías en LEVAC, que venías llevándolo o en un plazo fijo atado a la inflación, inmediatamente te perdió valor. Obviamente. Porque de afuera te decidieron, no confío en la Argentina y me sacó los dólares. Marco, ¿el modelo Cambiemos es la bicicleta financiera? Yo creo que han terminado en eso. Posiblemente no hayan querido eso originalmente. No creo que hayan venido con la idea vamos a hacer bicicleta financiera. Pero terminaron sin ninguna duda en eso. Y están hoy en ese círculo vicioso que yo te decía, donde permanentemente le tienen que dar señales al mercado para que sigan confiando. Y esas señales te hacen que termines con tasas de interés del 40%. Donde cualquier economía real o productiva es imposible con esa tasa. El otro día lo discutía con un colega tuyo y poníamos un ejemplo, esto fue en medio de una entrevista de radio, donde el ejemplo era muy sencillo. Vos tenés una persona que quiere invertir en un bar, ¿no? Tiene unos ahorros, quiere abrir un bar. Y empieza a mirar la tarifa, empieza a mirar el alquiler, empieza a mirar los costos de sus productos. ¿A quién le va a poder vender después? Hace toda esa cuenta y de pronto mira para el costado y ve un instrumento financiero que compras fácil en el banco que te da 40%. ¿Dónde va a ir el tipo? Claramente ahí. Se va a ir ahí. Lo peor de todo, que ese mismo persona, que antes era un emprendedor que quería abrir un bar, que ahora es un inversor financiero, en algún punto va a decirte, ¿sabes qué? Ya no confío tanto en Argentina. Esta tasa que me estás dando me parece que es baja. Entonces te vas al dólar o le pedís al gobierno que te aumente más la tasa de interés. Y entras en ese círculo vicioso donde hoy el gobierno no le encuentra la salida, no sabe cómo salir de esa encerrona. Perdóname, mientras tanto, todo lo que es la economía productiva, lo que es ese bar, ese comerciante que tiene un kiosco o un bar de barrio, bueno, le está pasando mal. Ya que traes un ejemplo, te traigo uno y perdón la autorreferencia. Amigo de mi compañero de escuela primaria toda la vida. De los 6 años que nos conocemos, que tiene una pequeña industria, muy pequeña. Me dice, fui a descontar un cheque, sí, porque necesito la plata, y me pidieron el 72%, o sea que por cada 100 mangos que yo tenía, 72 me los descontaban. Ni hablar pedir un crédito para pagar los sueldos. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y si te lo da, si tenés la suerte de encontrar a alguien que te lo da. Te lo dan una tasa del 60%, es totalmente inviable cualquier economía real. Otro ejemplo, si querés, que una persona que está cercana al espacio político nuestro en la ciudad de Buenos Aires, un lavadero. Hasta hace 7 años tiene el lavadero, siempre vivió del lavadero. Hoy dice, mirá, es la primera vez que me pasa que no solo no puedo mantener el lavadero, no me puedo mantener a mí, sino que tengo que ponerle plata de mi bolsillo para no cerrarlo. Claro, evidentemente. Digo, eso te pasa. Llega un punto donde no va a poder aguantar más. ¿Es el mejor equipo técnico de los últimos 50 años?
Mira, las personas a mí me importan poco y nada, si querés. Lo que me importa a mí es el éxito de las políticas o no, y claramente las políticas son erradas. Tenés una economía cada vez más dependiente de lo financiero, cada vez una economía de más pocos, porque los que entran en el sector financiero son pocos, y cada vez que dependés más de la voluntad de lo que decidan afuera, de si un inversor saca la plata o no. Es más, ayer, que fue una de las parte del mensaje presidencial y también de Sturzenegger, en un momento dijeron, palabras más, palabras menos, dijeron, ya de afuera no confían más, tenemos que mostrarles, y nos están pidiendo un ajuste mayor, tenemos que mostrarles que tenemos que hacer el ajuste. Digo, ¿y cuándo te pusiste a fijarte qué le pasa a los argentinos adentro? ¿Cuándo me dijiste cómo hacer para hacer crecer la economía para tener más ingresos, en vez de simplemente la solución del recorte? Te doy frases que uno escucha del gobierno para ver cuáles son las alternativas. Digo, pues ya estamos en este brete. No hay otro camino. Es esto, es ir al fondo y pedir los 30.000 millones. Mira, yo no soy de los que cree que no hay otro camino. Siempre tenés otros caminos. Generalmente cuando uno recurre a no hay otro camino es porque fracasaste con tu política y le buscas explicaciones, o cuando recurrís a el resto son golpistas. Digo, son excusas que metés para no hacerte cargo de lo que está. Hay otros caminos. Mirá, yo hasta casi preparado venía. Esto se lo dimos a Marcos Peña hace más de un año, que era un esquema distinto de cómo nosotros veíamos la economía, con propuestas muy concretas de qué hacer, cómo trabajar el tema inflacionario. Desde ya esto tiene un año, hay que actualizarlo, pero hay otros mecanismos. Lo que no va a poder funcionar es si seguimos planteando una economía donde la respuesta sea nos tenemos que seguir achicando. Porque reducir un déficit, que es el objetivo que tiene el gobierno, de 7 puntos del producto, cuando le sumo todo el déficit, porque yo la tarjeta de crédito la pago con intereses también, no digo, los intereses no los pago porque el déficit no es primario esto, claro, yo la pago entera. Obvio. Si nosotros queremos reducir esos 7 puntos del producto, por la vía del ajuste es hacer caer 7 puntos de la economía. Imagínate el impacto social que eso tiene. Pero, entonces, la única forma es expandir la economía. ¿Había otra opción hacerlo crecer? ¿Había otra opción que era no ir al fondo? Sí, yo creo que sí. Siempre tenés algún mecanismo. Yo creo que lo del fondo fue en un momento donde había, no sé si desesperación es la palabra, o mucha falta de claridad en qué hacer. Creo que el fondo fue la herramienta que encontraron para tratar de llevar algo de calma. La señal de ir al fondo es mala, no es una señal buena. El fondo no es que te presta plata como te presta un inversor que ha puesto en un título público del país. El fondo hace programas económicos y te viene con un programa económico y te dice, mirá, tenés que hacer todo esto y yo te doy la plata. Te financio todo este proceso de corrección de tu economía, en función de la visión que tienen ellos. ¿No? Eso es lo que hace el fondo. No hay otra opción, hay que achicar los gastos, las provincias tienen que ayudarnos y la oposición se tiene que sentar. Primero, ¿se van a sentar? Si nos llaman, siempre nos hemos sentado. Hasta en los momentos más complicados, como puede haber sido el tema de tarifas, como es todavía el tema de tarifas porque está en el Senado, siempre nosotros le dijimos al Ejecutivo, sentémonos, yo digo, veámonos. Macri Peña, la foto de sentados a la misma mesa de Macri Peña, ¿es posible? Perdón, Macri Peña. Macri Massa, quise decir. No lo sé, eso depende. Primero depende del presidente que lo llame. Primer punto. Pero de vuelta, las fotos por sí solas no sirven para nada. Yo me acuerdo, ni bien ganó el gobierno las elecciones el año pasado, en octubre, con un triunfo muy grande para el gobierno. Hicieron una reunión en el CCK, en el Centro Cultural. Y ahí invitaron sectores del periodismo, sectores del empresariado, industriales, sectores religiosos, sectores parlamentarios, de la oposición y del oficialismo. Yo estuve en esa reunión. A mí me invitaron, participé, fui, pidieron los consensos básicos y terminó en esa foto nada más. Después no hubo más nada. No hubo un trabajo de busquemos consensos en esas políticas de Estado que suena muy lindo para las campañas, pero después terminamos teniendo problemas de papeles para hacerlo, ¿no? En términos de que es el líder de tu espacio, ¿hay voluntad de Massa sentarse con Macri? Sí, seguro. Seguro. No lo hablé en estos términos, pero seguro por lo que hemos hecho y lo que permanentemente decimos.
hay que tratar de buscar entre todos soluciones a los problemas que hoy tenés. Dice el gobierno... Pero de vuelta, perdón, no puede ser para la foto nada más. Tenés que estar dispuesto del otro lado a escuchar. Si yo te digo, mirá, cortá con este mecanismo monetario que estás llevando con la tasa del 40% y me tenés que escuchar. Si no, no me llames. Digo, para una foto, para perder el tiempo, hoy no estamos para Sí, eso. el diálogo es el encuentro de dos posiciones, Exactamente. no el discurso de una. Exacto, y no significa que yo tengo toda la razón y vos tampoco. No, claro. Digo, el tema es cómo llegás a un medio, cómo escuchás mi postura, cómo yo escucho la tuya, y tratamos de buscar consensos. Marco, el gobierno dice, es demagógico el Frente Renovador con las tarifas, no se puede hacer otra cosa más que adecuarla a los precios. No hay, salvo que querramos aumentar el déficit. Sí. A ver, primero lo que nosotros estamos planteando en el tema de tarifas es darle un poco de racionalidad al aumento. Vos venís de aumentos de los últimos años muy grandes, donde a esta altura, teóricamente, vos ibas a tener una economía creciendo, cerca del 3-4%, era lo que decía el gobierno, con una inflación que originalmente estaba entre el 8 y el 12%. Después la cambiaron al 15% y ahora el 15% ya quedó hace rato historia. Digo, cuando vos incumplís eso, me tenés por lo menos que dar, sobre todo cuando me pedís paritaria al 15%, me tenés que por lo menos darme un poquito de aire este año y que las tarifas no me aumenten más del salario. No te decimos volver para atrás, andá a los subsidios del gobierno anterior, que sabemos que era un esquema que no funcionaba, que dejó un problema importante, pero dale algo de racionalidad. Dejale a la gente que saque un poco la cabeza. Es cierto, tiene costo fiscal, desde ya que tiene costo fiscal. Todas las políticas que hagas tienen costo fiscal. Ahora, yo no escuché en ningún lado a nadie preguntarse, por ejemplo, cuál va a ser el costo fiscal de la ley del mercado de capitales. Una ley que nosotros aprobamos, votamos porque confiamos que son herramientas de largo plazo que son buenas. Pero no escuché a nadie preguntar eso. ¿Y cómo no escuché a nadie preguntar cuál es el costo de subsidiar la producción, por ejemplo, energética. Pero, ¿cómo resolvés? Digamos, ¿con qué? ¿La propuesta de ustedes cuál es respecto a las tarifas? La propuesta básicamente es decir, mira, los precios de tarifa que tenías hasta el año pasado, los respetas y a eso le aumentás en función de lo que aumente el salario. Mirados del bolsillo. Mirados del bolsillo. ¿Y por qué la lógica mirada del bolsillo? Porque si no parece que esto es sacado de contextos fuera de un plan. Para nosotros hoy tenés que poner la economía en movimiento desde el mercado interno. Si vos no ponés en movimiento el mercado interno, no ponés en movimiento el pequeño bar o el lavadero o a tu amigo que tiene su pequeña industria. Si no pones en movimiento a la pyme, no pones en movimiento la generación de puestos de trabajo, porque las pymes emplean 7 de cada 10 puestos de trabajo y las pymes solo le venden al mercado interno. El pequeño y mediano comerciante no exporta, además que no tiene posibilidades hoy, ¿no? Pero no exporta, le vende al mercado interno. Si vos no empezás a romper la lógica de ese círculo vicioso en el que está el gobierno y empezás a apuntalar la economía desde adentro, donde la haces crecer el mercado interno, donde la pyme le pueda vender, donde puede invertir, porque tampoco es irse al esquema de le doy a la maquinita para generar consumo mentiroso sin preocuparme del resto. No, vos tenés que hacer combinación, consumo con inversión, tenés que buscar cómo hacer para exportar, para cerrar tus problemas externos. Es un conjunto de equilibrios que vos tenés que tener que claramente este modelo no lo tiene. ¿Cómo salir de la encerrona de es Kicillof o es Duhovne? Quiero decir, el kirchnerismo... De paso, ¿a quién le compras un auto usado? ¿A Kicillof o Duhovne? Qué pregunta. Creo que a ninguno de los dos. Hoy a ninguno de los dos. ¿Por qué motivo no le compras a uno y al otro? ¿A Kicillof no se lo compras por...? No. A ver, las políticas que aplicó el gobierno anterior yo los critiqué muy fuertemente. Digo, entramos en un esquema que ya era casi demencial, con un campo minado que dejó muy grande. Y este gobierno lo que hizo fue empeorar esa situación complicada. Mejoró, todo gobierno tiene cosas buenas, el gobierno anterior tuvo cosas que hizo bien, al igual que este gobierno tiene cosas que hizo mal. Pero el resultado global, al final, los dos son muy malos. Por lo menos el gobierno actual, hasta ahora, esperemos que hacia adelante lo empiece a corregir. Si querés, esa es la buena noticia. Todavía tenés las herramientas para empezar a corregir este rumbo. O sea, no es que estamos condenados a ponernos la de sombrero. No, y tampoco estamos cerca de estar en el 2001, como en algún caso se dijo, o esto ya está totalmente desmadrado. No. Hoy todavía el gobierno tiene herramientas, por eso yo, cuando estábamos en el medio de la crisis cambiaria,
En un momento, y además lo puse también en tweet, en un momento dije, no, pará, todavía el gobierno tiene herramientas para cambiar esta crisis, para el corto plazo solucionarlo. Bueno, afortunadamente las utilizó, pudo calmarlo. Ahora tiene que trabajar en el cómo hacemos para solucionar los problemas estructurales. Vos es que hablas de 2001, inevitablemente uno se acuerda de todo lo que pasó y todo esto, y al rato aparece tu apellido inmediatamente, que es el de tu viejo. ¿Qué dice tu viejo? A ver, claramente con preocupación, donde todo lo que nosotros vivimos en el día a día se veía venir, porque lo peor de esto es que no fue de un día para el otro. No es que de pronto de afuera cambiaron condiciones o pasó algo en la economía argentina que me cambió, ¿no? Esto es acumulación de problemas, acumulación de errores. Y cuando vas viendo eso, y vas viendo la poca capacidad de anticiparte esos problemas, bueno, ahí te da bronca, ¿no? A mí no, si yo fuera presidente y por el bien de la nación esto nunca va a ocurrir, ni me voy a dedicar a la función pública, también por el bien de la nación, a mí me darían las patas de llamar a tu padre. ¿No lo han llamado ni siquiera en privado? No, tuvieron contacto sí hace tiempo, que creo que tuvieron 2 o 3 reuniones, casi al principio del mandato, y después no han tenido más contacto. Pero igual, a ver acá, el problema que tenemos muchas veces los argentinos es ir a las soluciones mesiánicas, ¿no? Que viene un salvador, digo, más allá de las cualidades. El mérito indiscutible. No soy objetivo yo para ponerlo, mesa pero se ha sentado gente de distintas extracciones. Ayer mismo lustó y no paró de decir que salió prestigiado la función pública, que es inédito. Es así, vas caminando con él por la calle, y lo paran, digo, que eso no pasa mucho. Pero no hay figuras salvadoras que de un día para el otro vienen y te solucionan. Lo que tenés que tener es una idea hacia dónde vas y después tener un equipo. Un equipo que realmente vayas en el mismo objetivo. Hoy tenés un equipo donde cada uno me parece que cuida su quintita, ¿no? Sí, claro. Hacienda cuida su Hacienda, el Banco Central hace su juego, Finanzas, Aranguren hace su juego, Finanzas dice, me piden plata y yo la consigo. Ahora vuelvo, ¿no? Eso no es un programa económico. Ahora vuelvo a la dura realidad de la economía. Pero cuando salís con tu viejo, ¿qué pasa? No, mucho. Hay momentos como el de ahora. Yo suelo ir a tomar café o ir a comer con él, y ahora permanentemente se te acercan a la mesa, lo saludan, le digan vuelvan, aparezca que lo necesitamos. Pero de vuelta, de acá no tenemos que ir a las soluciones mágicas o un salvador único. Hay que tener un equipo en serio, con un objetivo común que busque realmente soluciones que sean viables y no enfrascarte o seguir dando vueltas en falso, claro, ¿no? Permanentemente lo mismo. Pensaba esto, digo, para ustedes que tienen padres así muy importantes, ¿cómo balanceas el orgullo? Porque te sé orgulloso de Roberto. Y también decir, che, yo también tengo que dar como un doble examen porque soy... ¿Cómo balanceas eso? Mira, tenés 2 cosas. Por un lado, te abre algunas puertas, porque el apellido te abre algunas puertas, pero por el otro lado después tenés que remar la doble, ¿no? Para mostrar que tenés capacidad de hacerlo. Como yo no tengo problema de trabajar y me gusta mucho lo que hago, remo doble. Claro. ¿Lo llevaste a análisis? No. No hice análisis. La última vez que hice análisis me quedé dormido en el diván, así que como buen economista dije, no estoy destinado bien mis recursos. Pésimo analista. Yo confío más en cuando tengo algún problema o eso, amigos. Mirá qué paleo soy, que sos novarezo hace un tiempo. O sea, yo era exactamente igual hasta que di con un buen analista, como corresponde. Sí, posiblemente no le pegué al analista. ¿Y nunca dijiste, no, astronauta, ingeniero, no sé, una cosa? No, desde chiquito me agarró la economía. Desde el primario que me gustaba ya la economía. Yo entré al secundario sabiendo que yo terminaba el secundario y hacía economía. Y esto no era por presiones de mi familia, porque somos 3 hermanos, uno es ingeniero industrial y el otro es médico que hace cuidados paliativos. Pero, hemos salido... Ha hecho lo que han querido. Me ha gustado. Uno le tenía que salir de 3, ¿no? Obvio. Y además en casa se hablaba poco de política, se hablaba poco, ya cuando más entrada la democracia, ahí sí, pero al principio no se hablaba en casa, ¿no? ¿Cuánto ensoberbece el poder? Digo, ahora vos que estás en el ejercicio de ¿cuánto genera soberbia? Yo creo que mucho. Y
no sé si soberbia es la palabra, seguramente en algunos es soberbia, pero lo que perdés muy fácil es el contacto con la realidad, si querés. Y es bueno tener cables a tierra, ¿no? Por eso la familia es un factor central. Pues te baja a tierra. A la realidad. Y la función pública, sobre todo los que están en una exposición muy grande, con responsabilidad muy grande, la función te termina enfrascando, te termina encerrando mucho. Y a veces de vuelta, yo no creo que haya mala voluntad o haya voluntad de perjudicar a alguien. Digo, a veces la realidad y ese ensimismamiento que tenés en tu realidad cotidiana te va llevando a cometer el mismo error una y otra vez, ¿no? Uso esa misma metáfora. Los detractores de Macri dicen, no, este es el modelo, es la exclusión, es dejar afuera a una gran cantidad de gente. Y otra es lo que vos decís, no se dan cuenta, no toman nota, no se dan cuenta del error. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto al gobierno? No, yo espero que no sea la postura de que dejar afuera un sector grande de la población. Yo te soy sincero, no creo que sea así, no, por lo menos en la voluntad. Después, claramente las políticas no lo están acompañando, no están aplicando bien. Que ahí sí tiene que ver con cuestiones técnicas y creo que tiene que ver con cuestiones ideológicas, pero no de dejar afuera a la población, sino cómo encarás los procesos de solución. Y yo creo que el gobierno vino con la idea de generar esta lluvia de inversiones, esta lluvia de dólares, porque eso iba a generar un efecto derrame y todos íbamos a ser felices. En economías como Argentina el efecto derrame no existe. Vos tenés que tener políticas activas para generar igualdad. Sobre todo después, si encima no te vinieron las inversiones que dijiste que iban a venir, mucho peor, ¿no? El gobierno dice que esencialmente era la herencia, o sea, en cuanto al diagnóstico es la herencia tremenda, que muy pesada, coincidimos, muy pesada, y el factor externo. Vamos, que el aumento de tasa de los Estados Unidos, pareciera como que esto que uno no ve reflejado en otros países, ahora pareciera que un poco el Brasil. ¿Del factor externo golpeó a la Argentina solamente? En la magnitud que golpeó, sí. Todas las monedas de Latinoamérica han sufrido un poquitito, pero ni por asomo, ni por cerca lo que ha sufrido Argentina. ¿Qué es lo que veo yo que pasó con el cambio de condiciones a nivel internacional? Creo que fue como el gatillo. Argentina tenía acumulados muchos errores que se iban empeorando con el pasar del tiempo. Y siempre hay algo que te termina gatillando, ¿no? Que te termina haciendo que te cambie de golpe las cosas. Pero no es porque te cambió algo muy central, fue la gota que rebalsó el vaso. Y creo que el cambio de tasas en Estados Unidos, más esto le combinás, si querés, un poco de guerras comerciales que está habiendo también en el mundo, más el aumento de precios de commodities, particularmente de petróleo, lo que hicieron fue una gota más en un vaso que ya venía rebalsado. Y eso hizo que cambie, pero el problema es netamente interno. Si la explicación de lo que nos está pasando la vamos a tratar de patear la pelota al córner y decir la culpa es de otro, y nunca vamos a solucionarlo. Después de 2 años y medio de gestión, ya la responsabilidad es tuya, la gente te votó para que vos soluciones los problemas, confió en vos para que soluciones los problemas, hay que hacerse cargo. Bueno, eso es un poco lo que dice el gobierno, ¿no? Que, digamos, y que le pide a la oposición que se hagan cargo, y le pide a los gobernadores que se hagan cargo, y le pide, hoy dijo el presidente, a la clase dirigente. Sí, me parece perfecto. Me parece perfecto, pero después hay que obrar en consecuencia. Porque después las palabras lindas, yo también te puedo tirar frases que suenen bien, pero después vacíos de contenido, terminás generando simplemente una desilusión cada vez más grande. ¿Es un gobierno austero el de Cambiemos? No lo veo. Creo que ha hecho un ajuste importante que le ha pegado muy fuerte a la gente, pero cuando veo de vuelta las cuentas, el déficit total no cambió mucho. Le sacaste, volviendo al tema tarifas, si querés, para hacerlo más gráfico, le sacaste a 10 millones de personas tarifas, subsidios, mal otorgados, estaba recibiendo gente que no, pero le sacaste 10 millones, no es que te lo rastes. Se lo empezaste a pagar a 250.000 personas que tienen capacidad de ahorro o de comprar un título o entrar en Levax. Es un gobierno... 23 ministerios. ¿Definiría al gobierno de Cristina como gobierno soberbio? Yo creo que hubo un grado de soberbia muy grande, sí. ¿Este gobierno es más menos igual de soberbio?
No sé si más o menos, pero también tiene un grado de soberbia grande en muchas cosas para mí, que creo que particularmente se vio mucho después de las elecciones. Estoy confiado, o espero, si querés, deseo realmente, de que realmente después de este cimbronazo que hemos tenido estas semanas, se pueda volver a bajar un poco al llano y decir, bueno, sentémonos, hablemoslo, busquemos los consensos que necesitás. El Parlamento en esto es un eje central. El Parlamento es el lugar donde vos tenés que buscar los consensos. Tenés que hablar con el empresariado, tenés que ir con los sindicatos, pero después todo eso se termina traduciendo en políticas públicas que tiene que ser el Parlamento, con consensos, con todas las fuerzas políticas que se representan en el Parlamento, votando marcos regulatorios o leyes que te permitan eso que acordás que tiene que ser el camino, te permitan plasmarlos, ¿no? Mirado desde adentro, el Frente Renovador, y mirado Sergio Massa, ¿por qué con ustedes en el equipo económico, Arroyo en el equipo social, Tundis en el equipo previsional, el encuentro de ¿por qué no prende masivamente en lo electoral Massa? ¿Qué no le compra a la gente a Massa? Mira, creo que hubo errores propios del espacio y después situaciones que eran más allá de lo que era el espacio, que era esta famosa grieta. Sobre errores internos, Massa ha hablado bastante. Creo que en esto, de vuelta, yo no sé si las palabras son soberbia, ¿no? Pero hubo un momento donde hubo una desconexión respecto de algunas cosas que te hicieron perder un poco de credibilidad, te hicieron perder el contacto con la gente, y eso es lo que tenés que trabajar para recuperar. Me parece que esto en un contexto donde era blanco-negro, estas posturas que son, si se quieren, más intermedias, en esto sí, en esto no. En esto sí, que tenés la capacidad de, como te decía ahora, nos llaman, nos vamos a sentar, vamos a discutir, seguramente serán discusiones fuertes, pero siempre con el ánimo de buscar un consenso. Es más difícil eso. Total. Es más difícil venderlo electoralmente. Sí, también, claro. ¿no? En la vida en general. En la vida. Algunas más personales, pero relacionadas con tu laburo. ¿Cómo vas a votar la despenalización del aborto? La despenalización en contra. Yo creo que hoy tenés una ausencia del Estado importante. Yo creo que hay que hacer un montón de cosas antes que hoy el Estado no está haciendo. Te pongo ejemplos, desde la ley de educación sexual, que hay una ley que no se está cumpliendo, desde cuidados previos, desde contención previa, desde cambiar la ley de adopción. Yo tengo un familiar, en realidad es un familiar de mi hermano, que hace 2 años que está esperando adoptar un chiquito. Está con todo aprobado y hace 2 años está esperando. Entonces me parece que discutir cosas aisladas no es lo que para mí ayuda, lo correcto. Claro. Entiendo las posturas, me parece bueno que haya un debate, pero creo que debería ser un debate un poco más amplio. Y esto no tiene que ver con mis creencias religiosas, que claramente las tengo, pero creo que falta hacer un montón de cosas antes, o por lo menos que se planteen en conjunto, ¿no? Aisladas no me parece una buena Y mientras tanto, ¿la solución es usar el Código Penal para sancionar a una mujer que llega a esta situación dramática? No, hoy en la práctica tampoco tenés ninguna mujer que se ha practicado un aborto, que está acusada o está presa. No conozco. Sobre todo fuera de la capital federal. No tengo conocimiento. Pero mismo, hasta vos escuchás a sectores de la iglesia, y pongo sectores de la iglesia porque quizás decís, por un tema más dogmático, están en contra. El otro día vino al Congreso una monja, tuvo una charla muy interesante entre los distintos debates. Y la monja decía, no, pobre señor, encima que abortó con lo que implica, encima la vas a penalizar, la vas a poner presa. Esa es la discusión, ¿no? Sí, la discusión es un poco más amplia para mí. No es simplemente si vas preso o no vas preso. Sí, es todo lo que si haces. accedes a la salud pública o no, o morís, como tantas mujeres mueren por Sí, los abortos clandestinos, ¿no? Es cierto, pero también vos tenés un montón de cosas que tendrías que estar discutiendo hoy sobre salud que no estás haciendo. Sin duda.
Hoy el 83% de las mujeres que mueren no tienen nada que ver con el tema de aborto. Mueren por temas de falta de atención de salud, mueren por temas de correcta alimentación, de falta de atención. El 17% donde están, sí hay abortos, hay muchos que son abortos espontáneos. Entonces, creo que hay que hablar de la política de salud en su conjunto. Y ojalá todos a toda la vez, ¿no? Sí, sí, eso sería muy... Pero en todo caso, creo que es bueno que demos, más allá de las posturas de cada uno, creo que es bueno que se el debate. ¿Nos morimos y qué pasa? ¿Nos morimos y qué pasa? Bueno, yo tengo una creencia religiosa, yo creo ¿Sos católico? Sí, soy católico, claramente. ¿Te imaginas si vino ahora el Papa, viste que nos vinieron complicados, pues sacaron el purgatorio, el Papa dijo que el infierno no es esto, o sea, la imagen nuestra de lo que... La imagen del te vas al cielo o quedas en el limbo, te vas al infierno, no está. No, pero sí, yo creo que hay algo más. Eso sí lo creo. ¿Algo más de pegar la vuelta de otra forma o algo más de otro modo de existencia? No, algo más de pegar la vuelta. De volver. Sí. Usemos la imagen nuestra cuando estudiábamos, o te hacían hacer este catecismo y todo esto. ¿Sturzenegger se va al paraíso? Sí, creo que no lo conozco, lo conozco personalmente, pero no te puedo decir si es una buena persona o no. De vuelta, no creo que sean personas con malas intenciones o maldad. Que después no le salgan las cosas, es otro tema, otra discusión, pero no veo, o por lo menos quiero suponer, yo siempre soy más optimista, quiero suponer que no hay maldad, que hay una voluntad explícita de beneficiar a uno y embromar al otro, ¿no? Creo que son políticas cerradas. Como somos viejos lo mandamos al purgatorio. Y ahí demostrar que eso... ¿Y los 6 ministros de Duhovne, Caputo, todos ellos que van al purgatorio también? Sí, de vuelta, la misma respuesta, si querés. El problema acá son las políticas, no son las personas, que ya son excelentes personas, no los conozco en la personal. Siempre que me he cruzado con ellos en distintos eventos, reuniones, siempre han sido muy amables conmigo, es muy agradable hasta conversar con ellos, tengo muy buen diálogo. Pero no te sé decir si son buenas personas o no, como para verlos desde un punto de vista religioso. Total. ¿No? Bueno, ahora sí la última muy cortita, también vinculado con tu apellido, y pienso en Duhalde. ¿Estamos condenados al éxito? Yo creo que Argentina tiene un potencial fenomenal. Cuando mirás a Argentina tenés todo, tenés recursos naturales, tenés territorio, tenés un capital humano muy rico. No me hagas campaña. No. Estamos condenados ahora al éxito. Creo que todo eso lo tenés. Ahora creo que no se ha sabido aprovechar ese potencial que tenés. Yo creo que por distintos motivos, mucho de esto tiene que ser, es la dirigencia, y utilizo el concepto de dirigencia amplio, no solo político, donde han fracasado en buscar este potencial. Y creo que lo que tenemos que hacer es dar vuelta a esto y hacer que ese potencial que tenemos, tratemos de hacerlo realidad, ¿no? Si no, nunca vas a poder tener éxito. Gracias por venir. No, gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.